Hola, soy el doctor José Bartolomé Díaz. En este video voy a presentar un aspecto fundamental en cualquier estudio que busque ser riguroso y representativo: la importancia de contar con una buena muestra. Tal vez hayas escuchado hablar de las muestras probabilísticas y de cómo es crucial calcular el tamaño adecuado de la muestra antes de empezar una investigación. Pero, ¿por qué es tan importante? La verdad es que una muestra bien seleccionada es lo que permite que los resultados de nuestros estudios sean confiables y puedan generalizarse a la población. En este video no voy a profundizar en los detalles técnicos de cómo se calculan estos tamaños de muestra o cómo se realizan los muestreos, pero sí quiero que salgan de aquí conscientes de que al momento de diseñar un estudio hay que tener siempre presente la teoría detrás del muestreo probabilístico. Una muestra mal calculada puede llevarnos a conclusiones erróneas y decisiones poco efectivas, y eso es algo que todos queremos evitar. Así que acompáñame y descubramos juntos por qué el tamaño y la selección de la muestra no son detalles menores, sino pieza clave para hacer una investigación que de verdad aporte. Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Población de estudio es el grupo de individuos u otras unidades que tienen una o más características en común. Y esa población de estudio son los individuos que están dentro de nuestro espacio muestral. Un espacio muestral es el país y la población de estudio son las personas específicas que yo quiero estudiar. Y cuando yo voy a estudiar un número de personas, un grupo de personas, no necesariamente son todas las personas de mi país. Posiblemente ustedes quieren unos individuos con unas características particulares. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar cáncer de mama, pues entonces son las mujeres en nuestro país. En un estudio debe estar bien definida. Eso es la parte de definición de casos. ¿Ok? Cuando hacemos un protocolo de estudio y estamos en esa fase de conceptualización, vamos a llevar una parte, vamos a redactar una parte de nuestro protocolo de estudio que es la definición de caso. Y esa definición de caso tiene que estar bien redactada y bien exacta, que no haya duda de quién es esa población de estudio. Muestra. La muestra es un subgrupo finito de individuos o unidades que provienen de esa población de estudio, que provienen de esa población de interés. Y cuando hablamos de la muestra, podemos hablar de la ley de los números grandes o los grandes números, depende cómo se quiera traducir al español. Pero esta es la ley que afirma que a medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, el promedio de la muestra se aproximará al promedio poblacional con una alta probabilidad. Y por esa razón es que estamos buscando ese número de tamaño de muestra adecuado. Básicamente, cuando más grande sea la muestra que tomemos de una población, menos aleatoriedad habrá en la media muestral. Y esta se acercará más al valor verdadero de la media de la población. Esto significa que un tamaño de muestra suficientemente grande, las fluctuaciones aleatorias se promedian y la precisión de la estimación de la media poblacional mejora. Cuando estuvimos hablando de epidemiología, hablamos una sección de validez y precisión. Y dijimos que a mayor precisión, menos error aleatorio. Y cómo yo reduzco ese error aleatorio, en otras palabras, aumento la precisión, tomando un tamaño de muestra suficientemente grande. Ahora, ¿quién hace tiempo no los pongo a participar? Así que los voy a poner a participar. ¿Quién me dice por qué
Sucede que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, reducimos ese error. ¿Por qué aproximamos la media poblacional con nuestra muestra a medida que aumenta la población? ¿Por qué puede ser eso? Perfecto, eso mismo es. Da la posibilidad, ¿verdad? Al tú empezar a tomar datos que no son, que son independientes, no tienen dependencia, y comienzas a buscar, y no es sesgado, o sea, que le estás dando la oportunidad a todos los individuos de tu población, entonces a mayor número de muestras, más variabilidad de tu población vas a obtener en tu muestra. Por lo tanto, tu muestra termina siendo más representativa. Exactamente, porque a mayor número de muestras, más posibilidades tú tienes de que puedas representar toda tu población. Perfecto. El tamaño necesario para que el promedio muestreal se aproxime al promedio poblacional depende del nivel de variabilidad en la población y de la forma de su distribución. En distribuciones con alta variabilidad o que son muy asimétricas, se necesita un tamaño de muestra más grande para lograr esa proximidad entre la media muestral y la media poblacional. ¿Ok? Entonces, con algo que se llama el análisis de poder, statistical power o un análisis de tamaño de muestra, vamos a decidir cuán grande va a ser la población, porque va a haber un momento particular que es el punto, lo me dicen, el punto dulce, el punto bueno, donde tú tienes la representatividad adecuada de tu población, pero no inviertes recursos muestreando mucho más de lo necesario. ¿Ok? Así que hay unas funciones que se le llaman Power Analysis, hay paquetes específicos que nos permiten llegar a ese punto bueno donde podemos decir, ya tenemos suficiente muestra para representar mi población y para probar mi hipótesis y no tengo que mostrar mucho más allá para no perder recursos. Una buena muestra es fundamental para obtener resultados estadísticos confiables y precisos, ya que una muestra representativa garantiza que las conclusiones que se deriven sean válidas para la población de la cual se tomó. Así que ese proceso, nuevamente, ese proceso de toma de muestra es uno excesivamente importante, debe ser al azar. Hay diversos métodos de muestreo. Esto no es un curso de muestreo, hay cursos específicos de muestreo, pero por decir, tenemos el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio por conglomerado, muestreo aleatorio por estratificado, una combinación de estratificado por conglomerado. Y todos deben ser aleatorios. ¿Okay? Así que la diferencia es simple, conglomerado, estratificado, una combinación. Y hay otras derivaciones de ese proceso de muestreo dependiendo de situaciones particulares. Características de una buena muestra, que esto es un resumen de lo que acabamos de decir. El proceso se toma por un proceso aleatorio. Hay independencia de observaciones. No es lo mismo decir tomar la prevalencia de una condición, digamos hipertensión, y parte de nuestra muestra son personas de la misma región, vamos a ir del mismo municipio o del mismo barrio, más aún todavía del mismo barrio, y muestramos a toda la familia. Es muy posible que esa prevalencia se infle si es que estamos teniendo un barrio donde culturalmente los estilos de vida son bien dañinos, perjudiciales a la salud. Y así que eso es un gran ejemplo de lo que es dependencia de observaciones cuando muestramos personas que por alguna razón, ya sea biológica, cultural, social, se comportan de la misma manera y dejas entonces la
variabilidad de tu población sin muestral en otras áreas. Así que esa independencia de las observaciones es importante. La representatividad, que todos tengan la misma oportunidad, tengan la oportunidad, esa aleatoriedad, pero que estén presentes en la muestra. Aleatorio, todos tienen la misma oportunidad, pero que estén presentes en la muestra. Variabilidad similar a la población, lo que significa es que podemos representar todas las poblaciones de todas las subgrupos de nuestra población, pero tenemos que asegurarnos que la variabilidad en una característica particular se dé, como por ejemplo, grupos de edad. Podemos decir, voy a obtener grupos de edad y tengo de 18 en adelante, pero nuestra población también tiene niños o jóvenes menores de 18 años. Pues toda la variabilidad de esa característica de nuestra población, que es importante para nuestro estudio, no la tenemos si solamente mostramos un subgrupo particular de la población, y nuestra definición de caso era toda la distribución de edad. Ausencia de sesgo, que es bastante similar a variabilidad, pero en este caso es que no cometas errores al momento de entrar los datos. Bueno, realmente hay muchísimos sesgos, así que eso es casi como un libro en o por lo menos un capítulo de un libro, todos los diversos tipos de sesgo que pueden haber al momento de capturar la muestra, y hay que tenerlo presente. Y obviamente el tamaño de la muestra, que te permite minimizar, no tener representatividad, te permite tener la variabilidad de la población adecuada. Bueno, ahora, en R, bueno, y no nada más en R, en todo paquete estadístico, pero hay parámetros necesarios para calcular el poder estadístico o el análisis de potencia, pero haberlo traducido correctamente. Hay 4 parámetros bien importantes: tamaño de la muestra, tamaño del efecto, nivel significancia, el poder estadístico o la potencia de la prueba. Para hacer una muestra necesitamos cierta información, y 4 parámetros que ustedes van a estar consistentemente viendo en las diversas funciones son estos 4. En R hay muchos paquetes, pero muchos paquetes para el tamaño de muestra. Hay uno que se llama Gpower, que lo puedes encontrar tanto web-based o desktop-based para su computadora como dentro de R. Hay uno que se llama PWR. Y por lo generalmente no entro tanto en detalle en la parte de muestreo, pero les traje aquí, por ejemplo, un ejemplo que aquí te habla de Sample Size Calculation with Gpower, un paquete estadístico. Y vamos a ir por encima. Vamos a algunos aspectos importantes. En diseñar un experimento, una pregunta importante es: ¿cuántos sujetos yo necesito para mis experimentos? Muy poca muestra, una muestra pequeña, nos puede afectar poder detectar el efecto de interés en tu experimento. El efecto de interés es esa enfermedad, esa diferencia, la hipótesis que vas a probar. Muchas muestras grandes va a llevar a invertir recursos de manera innecesaria. Recuérdense que mientras más grande la muestra, más dinero necesitamos para tener más encuestadores. Así que necesitamos ese punto particular donde, digamos, tenemos suficiente muestra para yo poder probar mi hipótesis. Y fíjense que aquí se dice que unos bits importantes, una información importante en el tamaño, para calcular el tamaño de muestra, es el tamaño del efecto, que es el más complejo de
calcular o establecer, a veces no tienen ni calcularlo, sino meramente establecerlo a base de la literatura, porque muchas veces no hay evidencia de cuál es el tamaño del efecto, y si no hay evidencia de ese tamaño del efecto, lo que significa es que puedes estar dando a ciegas un número y va a ser detrimental para tu prueba de hipótesis y para el tamaño de muestra específico. Por lo tanto, aquí hay que dedicarle un gran tiempo, ¿verdad? The larger the side effects, mientras más fuerte se ve el efecto, mucho más fácil es detectar ese efecto. Por lo tanto, requerimos menos muestra. Por ejemplo, un ejemplo de un efecto bien palpable, digamos que fumar una cajetilla de cigarrillo al día va a causar cáncer. O la, o la hipótesis sería, la hipótesis científica, fumar una cajetilla de cigarrillo al día por 10 años. Te aumenta la posibilidad de tener cáncer del pulmón. En 10 años, si tú te formas una caja de cigarrillos al día, ese efecto va a ser ridículamente evidente. Por lo tanto, ¿cómo va a ser tan evidente? Porque la mayoría de las personas que fumen una cajetilla de cigarrillo al día por 10 años, la probabilidad de que le den cáncer al pulmón es tan alta que vas a necesitar un tamaño de muestra bien grande, bien pequeño. Ahora, un tópico controversial. La vacuna contra la influenza causa autismo en los niños. Si causase, el número de niños que le da autismo por esa condición, asumiendo que sea cierto, que esto es bien controversial, es tan pequeño que ese tamaño, esa relación, esa asociación entre la vacuna de influenza y, y el autismo es tan pequeña que vas a necesitar un número inmenso, miles y miles de pacientes. Y posiblemente vas a necesitar muchos años en un estudio de cohorte para lograr capturar el número adecuado de pacientes con esa condición y que al mismo momento se hayan vacunado también con esa vacuna. Así que a eso se refiere el tamaño del efecto. ¿Pudieron visualizar esos dos ejemplos que le di o no quedó claro? ¿Cómo podemos visualizar el tamaño del efecto? Sí, perfecto. Porque el tamaño del efecto hay una asociación sumamente evidente entre la causa, entre el factor de riesgo y el evento. Si es tan evidente, ya se ha probado previamente de que una causa a la otra, pues entonces su tamaño de efecto, tu número de muestra para poder probar esa hipótesis va a ser mucho menor que algo que no es evidente biológicamente, ¿verdad? Tamaño de muestra, necesitamos el poder estadístico, que lo vamos a definir próximamente, y el nivel de significancia alfa, que los vamos a definir próximamente también. Vean, en este caso, que también te dan unas reglas. Necesitas tener tus hipótesis, si esa prueba estadística es hacia un lado o hacia otro, si la estadística que tú vas a estar utilizando es paramétrica o no paramétrica, si los datos son pareados o no pareados, y si vas a hacer modelos de regresión. Así que tienes que tener esa información también. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a probar? Y depende de qué vas a hacer y qué vas a probar, en cada uno de estos eventos le tienes que ofrecer. Entonces, vamos a ver si me deja ir hacia arriba, estas tres bits de información. Y lo otro que les quería presentar, vamos a ver si lo veo por aquí, esta tabla, y cada una de estas pruebas que ven aquí
tiene su función matemática para calcular el tamaño de muestra. Así que no es un one size fits all, no es un cálculo para todo tipo de muestra. Por ejemplo, aquí te dice one mean t-test y te dice la función y los parámetros que tienes que utilizar y así sucesivamente. ¿Ok? No es un curso de muestreo, pero ya les di la importancia de estudiar cuando los requisitos cuando vayan a diseñar su tamaño de muestra. Les voy a ofrecer un ejemplo. Por ejemplo, Power Analysis Method to obtain sample size for the Puerto Rico COVID Registry. Que eso se hizo en el año 2022, por ahí más o menos. Alguna de las informaciones que le dejé al equipo fue cuál era el tamaño ideal para ciertas hipótesis que queríamos probar basado en un protocolo de estudio que diseñamos. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo hice una lista de todas las hipótesis que queríamos probar y calculé los tamaños de muestra de todas las hipótesis, pero mi recomendación al tamaño de muestra fue a qué hipótesis que requería mayor muestra. Así que yo busqué de todas las hipótesis cuál fue el tamaño de muestra más alto, porque si yo sé que si yo tengo suficiente población muestra para probar esa hipótesis, entonces de facto las otras hipótesis que necesitaban menos población ya iba a tener el tamaño de muestra adecuado. Yo menciono que un poder estadístico o un análisis de poder es importante para un diseño experimental. Nos determina establecer el tamaño de muestra. Nos permite determinar la probabilidad de detectar un efecto con un tamaño de muestra dado con un nivel de confianza. ¿Ok? Eso es lo importante, que yo voy a determinar la probabilidad de detectar un efecto de un tamaño particular con un nivel de confianza dado. Así que yo voy a poder decir con tanta confianza, yo sé que voy a tener un error, pero con tanta confianza yo estoy diciendo que pude probar mi hipótesis o rechazarla. La pude aceptar o rechazarla. Que a veces no se toma la muestra adecuada, la muestra necesaria, el tamaño adecuado, y con todo eso se continúa el estudio. ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres continuar el estudio si no tienes la muestra adecuada, no tienes el poder estadístico adecuado? Si tus datos no van a ser fiables, van a ser espurios. O busca más fondos, o extiende la investigación, pero no hagas un paper con una muestra que entonces tus intervalos de confianza son más grandes que tus brazos. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Pero con todo y eso, se siguen ejecutando estudios con un poder estadístico bien bajo, una muestra bien baja, y cuando tenemos los resultados, una manera de enmascarar la muestra bajita es no calcular los intervalos de confianza. Lo he visto muchísimo. Mira, mejor no hagamos el estudio. ¿Okay? Y ahí lo que yo le llamo weapons of mass destruction. Estamos generando información que realmente hace daño porque estamos desinformando. Si el tamaño de muestra es muy pequeño, el experimento no va a tener precisión. La validez de las conclusiones estadísticas no serán fiables, serán un peligro. Por otro lado, si el tamaño de muestra es muy grande, entonces se va a invertir innecesariamente tiempo y recursos por una ganancia mínima. Eso es lo importante, que sí va a haber a lo mejor un aumento en precisión, pero ese aumento en precisión no justifica el costo, porque va a llegar un punto que a más muestra, a más tamaño de muestra, la reducción intervalo de confianza va a ser cada vez más pequeña, menos drástica, la palabra que estaba buscando. El poder estadístico es la probabilidad de que vamos a rechazar
la hipótesis nula cuando es falsa. Y eso es importante. En otras palabras, no vamos a cometer el error tipo 2. Y aquí pues le doy a ellos, ¿verdad? La importancia, la fórmula específica como este ejemplo. No vamos a entrar un poquito en detalle, pero aquí vean la utilización de un software estadístico y su función wp.prop. Aquí está la fórmula matemática que se estableció previamente, el nivel de confianza, el poder que yo quería, la hipótesis a dos lados y type 1P, realmente no me recuerdo. Porque esta es la prevalencia. La prevalencia. Esto es, para mí, la prevalencia entre grupos en sexo. Y aquí me decía que 53, una muestra de 53 personas, mientras, no, aquí de 519. Vamos a ver. Y en última instancia, ¿verdad? Lo que uno quiere es hacer un gráfico como este, donde va incluyendo tus parámetros y tú vas decidiendo qué parámetro es importante para ti que varíe. En este caso, para mí, como la incertidumbre mayor era el tamaño del efecto, por ejemplo, yo sabía que yo quería un poder de 80 y un nivel de confianza de 95, solo estándar, y este 95 lo vamos a depurar próximamente porque sí o porque no, un nivel de confianza de 95. Y el tamaño efecto basado en la literatura me decía que era 0.63, era pequeño. O sea, si es pequeño, es más difícil encontrar una asociación, por lo tanto necesito mucho más muestra. Y miren cómo simulamos ese efecto y efectivamente miren la diferencia radical entre un tamaño de muestra cuando mi efecto es 0.06 versus cuando mi efecto es 0.5. Yo necesito solamente 9 observaciones, 9 entrevistas para yo poder comparar dos poblaciones. Versus si a medida que va reduciéndose ese tamaño de efecto, en otras palabras, que es muy difícil encontrar una relación, entonces necesito muchas más personas. Y aquí podemos ver nuevamente cómo la fórmula matemática parea, no es aquí, parea lo que acabamos de mencionar en la teoría. ¿Ok? Aquí está evidenciado nuevamente que lo que les mencioné lo puedo evidenciar con un gráfico. Este paquete estadístico, este paquete de R se llama PWR, PWR. Sample Size for Linear Regression. Y aquí entonces en este Linear Regression yo lo que quería ver es, de acuerdo a mi número de predictores, ¿cuánta muestra yo necesito? Así que comencé con 2, 10, 20, hasta 50 predictores. Y ya cuando se iba sobre los, ¿verdad? Cuando se iba sobre los 30 predictores o 50, 639 personas. Sabemos que los modelos aleatorios, modelos de regresión, necesitan muchos datos, especialmente mientras más variables tengamos o parámetros tengamos para estimar esa predicción, más grande es nuestros datos, ¿verdad? Más es necesario nuestros datos. Lo que se conoce como los Large Language Models, en otras palabras, los ChatGPT, los Cloud, los Perplexity, los Gemini, ahora mismo contienen toda la información que se ha generado en el mundo hasta el día de hoy. Y estiman, yo creo que ya están llegando a los trillones de parámetros.
Para que un modelo de esos corra para un entrenamiento, y en el curso que viene vamos a aprender qué significa entrenamiento, posiblemente tarda un año y varios millones de dólares. Yo creo que más de 20 millones de dólares en entrenamiento. Así que depende de lo que tú quieras predecir y ver, ese tamaño de muestra va a aumentar. Claro, los Large Language Model, que realmente lo que se llaman son los Generative Pre-trained Transformers. Nosotros utilizamos una arquitectura estadística o de Machine Learning, específicamente de Neural Networks, que se llaman Transformers. Los Transformers lo desarrollaron en Google en el 2018. Esos Transformers se llaman Generative porque su predicción es la generación de un texto o de una figura, una imagen, un video. Y pre-train, por eso es ChatGPT, conversa con un Generative Pre-trained Transformer. Y es pre-trained porque lo que ustedes están utilizando cuando están en la computadora es algo que se entrenó previamente y no se está entrenando en el momento, no está prediciendo en el momento, bueno, está prediciendo la próxima palabra en ese momento, pero hubo un proceso de entrenamiento que posiblemente tardó un año y ustedes están utilizando unas predicciones de un resultado de ese preentrenamiento, ¿ok? Lo importante que podemos llegar, aquí vemos un tamaño muestra 639, pero podemos llegar a un extremo tan complicado como estamos viendo hoy en día, que son 1 trillón de parámetros, un año de entrenamiento y muchos millones de dólares en obtener un solo modelo. Así que esto se puede complicar en términos de cuando ya estamos hablando de modelos de regresión, y esa complejidad la vamos a ver en el próximo curso. En resumen, no tomen de manera suave, sin importancia, lo que es un tamaño de muestra. Es sumamente importante y en la teoría, aunque es simple, a veces ejecutarla, esa parte, ¿se acuerdan? Esas secciones de nuestro proceso, metodología científica. Y muchas veces esa parte de ejecución, especialmente en poder calcular, obtener el tamaño de muestra adecuado, se cae. Y es sumamente importante porque entonces no vamos a obtener, vamos a estar cometiendo lo que se llama posiblemente el error tipo 2 y vamos a estar desperdiciando recursos. Súper interesante, ¿verdad? Pues vamos